¿Qué tal, señores, señoras? Sean bienvenidos nuevamente a una plática más en su espacio de Miliani Dental. Les saluda como siempre su servidor, el doctor Alejandro Miliani, con una plática más relacionada a la salud en general, enfocado en la odontología. En este caso quiero hacer una plática o quiero indexar este tema relacionado con el tema anterior que hablamos de biopsias. Tienen ciertas características en las cuales pues uno es complemento del otro. En esta ocasión quiero hablarles de algo bien importante, como lo son los tumores y los quistes a nivel mandibular. Recordemos que estos son neoplasias o lesiones relativamente raras que se desarrollan en el hueso maxilar o en los tejidos blandos de la boca y la cara. Los tumores y los quistes de la mandíbula o de la maxila, a los cuales a veces denominamos odontogénicos o no odontogénicos, pueden variar en tamaño y gravedad. Por lo general, estas neoplasias no son cancerígenas, es decir, suelen ser benignas, pero pueden ser también muy agresivas y expandirse desplazando o destruyendo tanto el hueso, los tejidos del contorno y los dientes que los rodean. Las opciones de tratamiento para estos tumores y quistes mandibulares van a variar. Esto según el tipo de neoplasia o lesión de la cual estemos hablando en cada escenario. La etapa de la neoplasia y sus síntomas también van a influir bastante en lo que es el manejo y el tratamiento de los mismos. Los cirujanos maxilofaciales pueden tratar el tumor o los quistes de la mandíbula y la maxila generalmente con cirugía o en algunos otros casos con otro tipo de terapia médica o una combinación de ambas, como vamos a ver más adelante. Y es así como le damos inicio a esta plática relacionado a el manejo de las neoplasias en los maxilares, es decir, el manejo clínico de los tumores y los quistes a nivel odontológico. Como siempre, vamos a empezar a hablar de diferentes conceptos para tenerlos claros y poder ampliar cada uno de ellos y comprender mejor toda esta plática que vamos a desarrollar a continuación. Hablemos primero del concepto de neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Estas son una masa anormal de tejidos, las cuales como lesión se producen debido a multiplicación descoordinada de algunos tipos de células. Es decir, son células que por una u otra reacción, uno u otro detonante, se empiezan a proliferar, empiezan a reproducirse, a regenerarse, pero de una forma anormal. Y suelen tener diferentes tipos de formas, texturas, tamaños y complicaciones a la hora de su manejo en sí. Generalmente estas las conocemos nosotros como tumores o quistes, por lo que vamos a hacer una diferencia entre cada uno de ellos. Primero hablemos de lo que son los quistes. Un quiste en sí se define como una bolsa conectivo epitelial que está tapizada en su interior por epitelio y recubierta en su cara más externa por tejido conectivo. Esta encierra un contenido líquido o semilíquido dentro de la cápsula que estamos mencionando. Generalmente son asintomáticos y se descubren en la mayoría de veces durante un estudio de rutina a nivel radiográfico o a nivel clínico, pero generalmente la mayoría de veces lo vamos a descubrir a nivel de radiografías de una consulta casual dentro de nuestra práctica odontológica, dentro de nuestra práctica clínica. Por otro lado, el concepto de tumor es un poco más pegado a lo que hablamos al inicio, que son masas de tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento normal y no tienen ninguna función fisiológica. Estas células tienen tendencia a invadir otras partes del cuerpo y generalmente es lo que lo diferencia a una de la otra. Los quistes suelen estar en un situ y no viajan alrededor del cuerpo a otros órganos o no hacen metástasis como lo conocemos, a diferencia de los tumores que generalmente en ocasiones pueden generar estas metástasis o invadir, como estamos mencionando, otras partes del organismo. Dicho esto, también debemos de conocer de que los quistes tienen una subclasificación. Esta dada por la Organización Mundial de la Salud en varias ocasiones, las cuales se ha ratificado. A la fecha la última ratificación fue en el 2017, pero ha venido teniendo cambios muy leves. Debemos de conocer que actualmente la Organización Mundial de la Salud a los quistes los divide en dos
familias específicas: los quistes del desarrollo y los quistes inflamatorios. Dentro de los quistes del desarrollo tenemos la subdivisión de quistes odontógenos y quistes no odontógenos. Para dar ejemplos, entre los odontógenos tenemos el quiste gingival infantil, el quiste gingival adulto, quiste de la erupción, quiste dentígero, quiste glandular y el quiste odontogénico calcificante. Entre los no odontogénicos tenemos el quiste nasolabial, el quiste glóbulo maxilar y el quiste nasopalatino, como podemos ver en este cuadro, el cual está extraído del artículo que les menciono, planteado por la Organización Mundial de la Salud. En este caso la imagen es de 1992, pero les repito, no ha variado mucho la clasificación en la nueva publicación realizada en el 2017. Así que, como podemos ver, los quistes de origen inflamatorio engloban a lo que es el quiste radicular, quiste paradental y el quiste residual. Esto para que tengamos una idea más o menos de cómo se van a clasificar, cómo se van a separar, dependiendo de las características que cada uno de estos presenten. Y entonces, comencemos hablando del manejo clínico de cada uno de estos escenarios. Hablemos primero del manejo clínico de los quistes bucales. Vamos a tener 4 opciones de tratamiento: la enucleación, la marsupialización, la combinación de las dos anteriores, es decir, una enucleación después o luego de una marsupialización, y una enucleación con curetaje. Ampliemos un poco más cada uno de estos escenarios. Primero, ¿qué es la enucleación? Este es un proceso en el cual el operador va a realizar la eliminación total de la lesión quística, la va a retirar por completo. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de procedimientos? Estos están indicados en el momento que observamos que el quiste puede eliminarse en su totalidad y de forma segura, sin sacrificar las estructuras adyacentes al mismo. Todos los procedimientos van a tener sus ventajas y desventajas. Debemos ser nosotros como operadores los que manejemos de una forma correcta la metodología a intervenir, según sea el caso o según sea la necesidad de cada paciente y cada patología, cada cuadro clínico. Hablemos primero de las ventajas de la enucleación. Esta se puede realizar en un examen histopatológico exhaustivo del quiste completo, es decir, al momento de eliminarlo, estamos teniendo nuestra muestra, la cual vamos a enviar al patólogo para que él y su equipo determinen el tipo de lesión la cual estamos tratando. Porque al eliminar por completo la lesión, estamos nosotros generando tanto una terapéutica quirúrgica como una toma de muestra de tejidos. Y también debemos tomar en cuenta que al realizar este proceso de enucleación, el paciente no tiene que estar cuidando una cavidad marsupializada, como lo vamos a ver más adelante, las cuales generalmente quedan expuestas y necesitan de cuidados como una irrigación constante, cambio de aditivos o adaptaciones para que esta lesión se mantenga abierta, drenando hasta la culminación de su proceso reparativo. Entonces, estas son generalmente las ventajas más grandes que presenta el procedimiento de enucleación para retirar lo que es un quiste a nivel de maxilares. Por otro lado, las desventajas de este procedimiento es que suelen peligrar los tejidos normales, es decir, los tejidos sanos. Se puede producir una fractura mandibular por el exceso de retiro de los tejidos adyacentes a la lesión, más que todo incluso a nivel mandibular, ya que en ocasiones estas lesiones pueden llegar incluso hasta la parte basal de la mandíbula, generando una lámina bastante delgada que durante el procedimiento quirúrgico pueden presentar este tipo de situaciones como lo son las fracturas a nivel de la mandíbula. De igual manera, por el mismo procedimiento invasivo se pueden desvitalizar piezas dentarias u órganos dentarios que todavía nosotros deseamos mantener en cavidad bucal, y se pueden extraer dientes retenidos que en realidad nosotros prefiriéramos dejar en la cavidad y poder luego traccionarlos por medio de un tratamiento ortodóntico y colocarlos en su lugar a nivel de la arcada. Entonces volvemos al punto original, que hay que saber distinguir o seleccionar adecuadamente el procedimiento dependiendo del cuadro al que nos estemos presentando. Hablemos de la marsupialización. La marsupialización
es también conocida como la descompresión u operación de Barch. Esta se refiere a la creación de una ventana quirúrgica a nivel de la pared del quiste, con la cual vamos a evacuar el contenido del mismo, manteniendo una continuidad entre el quiste y la cavidad bucal, el seno maxilar o la cavidad nasal. Es decir, se abre la ventana y se deja que drene el contenido de este quiste, y luego de haber drenado, pues el cuerpo se encarga de regenerar o reparar la lesión que ha quedado en el espacio que antes el quiste ocupaba. ¿En qué momento vamos a seleccionar este procedimiento? La marsupialización está indicada cuando la enucleación comprometa estructuras anatómicas vitales u órganos dentales que nosotros deseamos mantener en la cavidad bucal y, como les mencionaba, reposicionar luego en un futuro post-tratamiento o post-extirpación de la lesión. También cuando el acceso quirúrgico sea limitado, nos cueste llegar a la lesión, es una buena opción en estos casos. En pacientes comprometidos a nivel sistémico, los cuales generalmente no van a aguantar un procedimiento tan invasivo como el antes mencionado, como la enucleación, se les puede dar la opción un poquito menos invasiva, se les puede dar la opción de generar una marsupialización y, como vamos a ver luego, ya cuando esté más resecada la lesión, pues ya eliminarla o extirparla por completo. Y en ocasiones, como cuando les mencioné anteriormente, está comprometida la parte basal o cualquier zona de la estructura de la mandíbula, que nos puede dar la pauta que al momento de realizar nosotros un procedimiento más agresivo, más invasivo, pudiésemos generar la fractura de esta zona. En estas circunstancias lo mejor es la marsupialización y ya luego pues tomar una decisión de qué se va a hacer con el remanente de la lesión si es que esta no termina de eliminarse. Las ventajas de este procedimiento son bien sencillas. Es un procedimiento, primero que nada, bastante simple de realizar, y además se pueden salvar estructuras vitales del daño que se produciría en el caso de realizar una enucleación inmediata. Pero por otro lado, tenemos las desventajas del mismo, ya que en este caso se deja expuesto el tejido patológico sin un examen histológico riguroso, hasta que el patólogo nos devuelva el diagnóstico como sabe en realidad ante qué nos estamos enfrentando. Y sin embargo, para mientras, pues la lesión va a estar expuesta. El tejido residual puede acelerar el crecimiento de una lesión que sea agresiva. Además, puede requerir más de una intervención quirúrgica, pues a veces quedan remanentes de las lesiones, como vamos a ver más adelante. Y los cuidados pueden ser bastante molestos para el paciente. Esto debido a que la cavidad quística debe mantenerse limpia para prevenir infecciones, porque con frecuencia atrapa restos de comida, y en muchos casos esto significa que el paciente debe estar regando continuamente esta cavidad que le hemos dejado nosotros para su paulatino drene, y esto hacerlo varias veces al día con una jeringa, lo cual incluso puede llegar a ocurrir durante varios meses dependiendo del tamaño de la cavidad quística o de la velocidad de relleno o recuperación ósea del paciente. Tenemos también la enucleación post-marsupialización. Generalmente es uno de los procedimientos más seguidos y con los que nos presentamos nosotros en la mayoría de las situaciones. ¿Por qué? Esta está indicada cuando se requiera una segunda intervención quirúrgica de extirpación de la lesión debido a que el proceso de marsupialización no logró eliminar por completo la lesión. En muchas circunstancias, en muchos de los escenarios, esta es la vía por la cual nosotros vamos a terminar yéndonos, porque a pesar de que generemos la marsupialización, solamente es una liberación de la presión quística, la cual al eliminar parte de su contenido, el cuerpo pues lo va a sustituir por células óseas y va a ir reparando poco a poco la lesión. Pero no en todos los casos, como les menciono, va a sanarse por completo, por lo cual siempre vamos a tener una segunda intervención en la cual ya cuando esté resecada la lesión o está en un tamaño muchísimo más manejable, entonces nosotros ya realizamos una enucleación con menores riesgos para las estructuras adyacentes a la misma. Las ventajas de este procedimiento es que se puede salvar las estructuras vitales adyacentes, además de que ya toda la lesión, luego de hacer la extirpación del mismo, la enucleación de este, se encuentra disponible para su examen histológico, además de presentar una formación de recubrimiento quístico engrosado que hace que la enucleación secundaria sea un procedimiento muchísimo más sencillo que si se hiciera desde un inicio sin haber liberado el contenido de la lesión quística.
Y si hablamos de las desventajas de este procedimiento quirúrgico, es más que todo relacionado a las mismas desventajas que presenta la marsupialización en sí, ya que inicialmente no se extirpa todo el quiste para un examen patológico, mas sin embargo la enucleación posterior puede detectar cualquier patología oculta y poder proceder de esta manera a una mejor eliminación de la lesión en su totalidad. Mas sin embargo, concretizando en sí la desventaja más grande es que va a requerir de dos procedimientos clínicos, probablemente uno más invasivo que el otro, pero ambos generando alteraciones a nivel de los tejidos óseos maxilares de los pacientes. Hablemos entonces del cuarto procedimiento para eliminación de las lesiones quísticas, el cual dijimos era la enucleación con curetaje. La enucleación con curetaje significa que después de enuclear, después de extirpar la lesión, se emplea una cureta o fresar, la cual tiene un diámetro generalmente de 1 a 2 milímetros, esto para poder retirar el hueso alrededor de la periferia completa de la cavidad quística. Solemos hacer uso de este procedimiento durante la extirpación de un queratoquiste odontogénico. Esto debido a que presentan casos bastante frecuentes de lesiones recidivantes, por lo cual debemos de eliminar por completo todo el residuo de estas lesiones para disminuir este riesgo de que vuelvan a aparecer. Las ventajas. Podemos decir que si la enucleación deja restos epiteliales, el curetaje puede eliminarlos, disminuyendo así la probabilidad de que vuelvan a aparecer las lesiones, como he mencionado anteriormente. Y entre las desventajas de este procedimiento es que principalmente el curetaje es más destructivo para el hueso adyacente y los demás tejidos. La pulpa dental puede perder su vascularización cuando el curetaje se realiza cerca de los ápices, alrededor o en la periferia de la lesión, y también pueden dañarse los haces neurovasculares al momento que nosotros estamos cureteando la superficie ósea dañada. Es por eso que al tener todo este abanico de opciones, nosotros debemos de pensar muy bien y planificar adecuadamente cuál es el mejor procedimiento, cuál es la mejor vía, camino que nosotros podemos tomar a nivel quirúrgico para solucionar de mejor manera, más permanente y menos invasiva, en lo que cabe, las lesiones que nos presenten nuestros pacientes a nivel clínico. Claro, para poder llegar a esas conclusiones tenemos todas las herramientas de las cuales hemos hablado anteriormente y ampliamente en otras pláticas, como nuestra radiografía periapical, nuestra radiografía panorámica, el TAC, el Combing y todas las nuevas herramientas digitales que tenemos de diagnóstico a nivel de imágenes para poder tener al final un diagnóstico adecuado, el cual nos lleve al mejor tratamiento para con nuestros pacientes. Ahora, para ir avanzando ya hacia la última parte de esta plática, voy a mencionar de forma bastante superficial el manejo de los tumores a nivel de los maxilares. ¿Por qué? Porque en general esto ya es un tema que debe ser tratado más a nivel de especialidades. Nuestro deber es, más que nada, saber hacer la diferencia diagnóstica entre lo que es un quiste y una lesión tumoral para realizar una correcta deriva, ya sea al patólogo, cirujano o al cirujano maxilofacial, y a este en conjunto a nivel, generalmente esto se da a nivel hospitalario, ya que lo ideal es trabajarlo en equipo, ya sea un cirujano maxilofacial, un oncólogo, y en un ambiente profesional y más controlado a la hora de realizar estos procedimientos médicos. Y es así como vamos a mencionar que en el manejo de los tumores a nivel maxilares suelen darse tres vías, las cuales pueden ir tanto individuales como combinadas. Entre estas tenemos la radioterapia, la quimioterapia y la eliminación quirúrgica de la lesión. Como repito, pueden ir combinadas ya sea entre dos o las tres. Eso lo decide el equipo médico el cual va a atender al paciente. Y entre la eliminación quirúrgica de los tumores a nivel maxilares, vamos a tener la enucleación o curetaje, la resección marginal o parcial y la resección compuesta. Cuando hablamos de la enucleación o curetaje, es la extirpación local del tumor con instrumental en contacto directo con la lesión. Se emplea generalmente para lesiones benignas. Cuando hablamos de la resección, es cuando extirpamos un tumor mediante incisión a través de los tejidos no afectados alrededor del tumor, entrando así al tumor
sin contacto directo durante la instrumentación. Esta también es conocida como resección en bloque. Esta resección en bloque se divide también en 4 subtipos: la resección marginal o segmentaria, que es la resección de un tumor sin alteración de la continuidad del hueso. Tenemos la resección parcial, que es la resección de un tumor mediante la extirpación de una parte del pleno grosor del maxilar, en la cual la continuidad de la mandíbula se va a ver alterada. Luego tenemos la resección total, que es una resección de un tumor mediante la extirpación del hueso afectado. Ejemplo de esto es la maxilectomía o la mandibulectomía. Y por último tenemos la resección compuesta, que es una resección de un tumor con hueso, tejidos blandos adyacentes y canales de ganglios linfáticos contiguos. Este es un procedimiento que generalmente es más empleado para la eliminación de lo que son tumores malignos. A continuación les voy a proporcionar en modo de ejemplo este cuadro en el cual podemos ver los tipos de patología, los tipos de tumores a nivel de maxilares y su correspondiente manejo quirúrgico. Como podemos ver, aquí tenemos en la columna primera un odontoma, un fibroma meloblástico, un tumor odontogénico adenomatoide, cementoblastoma, los cuales pueden ser manejados por medio de la enucleación y o curetaje. En la columna de medio tenemos el ameloblastoma, el mixoma, odontoma meloblástico, tumor odontogénico escamoso, los cuales pueden ser manejados por medio de una resección parcial o marginal, y la resección compuesta, que está dirigida a lesiones como el ameloblastoma maligno, el odontosarcoma meloblástico o el carcinoma intraóseo primario, para mencionar algunos de ellos. Acá podemos ver en las imágenes, para tener una mejor idea de lo que estamos hablando ya a nivel gráfico. En la primera tenemos la resección marginal o segmentaria, que no rompe la continuidad de la mandíbula. Más sin embargo, en las siguientes imágenes vamos a observar una resección mandibular parciales, que en este caso va a romper la continuidad de la mandíbula, pero en estos casos se muestran los intentos para mantener el cóndilo mandibular para facilitar la reconstrucción de los segmentos. Y ya para terminar esta plática, hablemos de los tratamientos quirúrgicos de las lesiones benignas de los tejidos blandos orales. Esta es bien sencilla de explicar. Las lesiones superficiales de los tejidos blandos de la mucosa oral suelen ser generalmente benignos y en muchos casos se van a eliminar, o su extirpación o su extracción o su eliminación quirúrgica va a darse cuando nosotros excisionemos los tejidos, los cuales vamos a manejar como una muestra de biopsia. Eliminamos la lesión, hacemos la extirpación de toda la lesión en sí, y esa misma lesión es la que vamos a mandar como muestra al patólogo. Ya luego nosotros nos encargamos de hacer la restauración de los tejidos blandos con diferentes metodologías o diferentes guías restaurativas quirúrgicas, las cuales van a ser manejadas por medio del cirujano bucal o el especialista en cirugía maxilofacial o patólogo que esté a cargo del caso. Observemos acá una lesión diagnosticada como carcinoma del labio inferior. Miremos cómo se realizan las guías de incisión para realizar la cirugía y marcar adecuadamente la zona que se va a eliminar. Veamos en esta otra imagen ya el labio en el cual se le ha retirado la lesión, la cual genera la muestra que se va a enviar a su análisis para obtener ya una verificación de nuestro diagnóstico, y al final el aspecto ya tras el proceso de cicatrización de este paciente. Entonces, como podemos observar y mencioné, de todos este es el procedimiento quizás más sencillo y más concreto, ya que en sí la misma intervención quirúrgica nos va a servir para obtener el tejido para mandar a realizar la biopsia correspondiente. Y pues bien, es así como termino una plática más. Si ustedes quieren ampliar más la información incluida en este tema, los invito a que vayan y busquen en la bibliografía que les comparto a continuación, para poder empaparse un poco más sobre todos los detalles relacionados al manejo de los tumores y los quistes a nivel de maxilares. La información, la literatura es bastante amplia, pero trato de resumirles de mejor manera los puntos más importantes a tomar en cuenta en cada una de estas pláticas científicas que tenemos nosotros. Les comparto además mis redes sociales para que ustedes puedan escribirme, ya sea para comentarme o para pedirme temas específicos que ustedes quieren que trate en un futuro, en otras charlas más adelante. Yo con muchísimo gusto lo haré.
no me queda más que agradecerles nuevamente su compañía, su atención, desearles un feliz día, tarde o noche, dependiendo de donde estén, y deseando volver a verlos en nuestra próxima plática de estos temas relacionados a la odontología. Se despide de usted su servidor, el doctor Alejandro Miliani, y señores, señoras, nos vemos en la próxima. Se me cuidan.